quiero introducir la breve historia del mundo de hoy hablando del caso paradigmático que muestra las contradicciones que nuestra izquierda ha tenido frente a la democracia, y es la Revolución Cubana. Vamos a tratar de entender qué pasó muy rápidamente con la Revolución Cubana, qué pasó con la democracia en Cuba y qué pasó con la reacción del resto de las izquierdas ante lo hecho por Fidel Castro, por Raúl Castro y por Miguel Díaz-Canel, los tres líderes que tuvo la revolución en los más de 70 años ya que hace que está en el poder en Cuba, ¿no? Recordemos que cuando se produce la revolución había en Cuba una dictadura brutal. Es como lo que venimos contando, lo contamos antes con el caso de Ortega. Por supuesto, las guerrillas que surgen en casi toda América Latina en los años 50, 60, 70 son reacciones a dictaduras, muchas de ellas dictaduras de derecha, es decir, que esto excede a la izquierda y a la derecha. En 1952, Fulgencio Batista es quien lidera el golpe que convierte a Cuba en un país realmente oscurísimo, cerrado, autoritario. Y podríamos decir que el antecedente de la Revolución Cubana es lo que pasa el 26 de julio de 1953 con la toma al cuartel Moncada. Un intento liderado por Fidel Castro y Raúl Castro de comenzar en ese cuartel ubicado en Santiago de Cuba una revolución que permitiera justamente una transición a la democracia. Y es muy importante porque ese intento es desarticulado. Fidel Castro es arrestado. Y cuando es arrestado le hacen un juicio. Y es muy interesante escuchar las ideas que exponía Fidel Castro acerca de cuál era la visión que él tenía para Cuba. Hay un manifiesto que es famosísimo, que es La historia me absolverá, que él lo dice justamente durante este juicio que se realiza en 1943. Y lo que él dice en ese momento es: nosotros pretendemos la restauración de la Constitución cubana de 1940, que había quedado en suspenso por la dictadura de Batista, que era una constitución muy progresista, pero que se caracterizaba por garantizar derechos civiles y políticos a rajatabla, además de dar espacio para reformas sociales y económicas que permitieran mayor igualdad. Pero Castro lo que planteaba era el restablecimiento de la democracia, que hubiera elecciones libres, que hubiera libertad de prensa, libertad de expresión, que hubiera una protección contra cualquier tipo de abuso por parte del Estado. Esos eran los fundamentos que exponía el propio Fidel Castro en ese famoso discurso de La historia me absolverá. Bueno, como sabemos, la historia de alguna manera lo absolvió en un primer momento porque él estuvo preso, luego fue al exilio en México y desde México funda el movimiento 26 de julio por el aniversario y por la fecha justamente del asalto al cuartel Moncada, que se convierte en el germen de la revolución, que como sabemos desde México genera el famoso desembarco en Cuba a través del Granma, ya allí con figuras como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y todo lo que conocemos. Eso que empieza en el 56 con las primeras luchas contra el ejército, y que se terminaría coronando el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución. ¿Qué pasa cuando gana la revolución? Bueno, se forma un gobierno provisional y ya muy rápidamente empieza a quedar claro que esas palabras que había dicho Fidel Castro o había cambiado de opinión o nunca estuvo convencido o el poder lo transformó, no lo sabemos, pero está claro que todas esas ideas fueron muy rápidamente convirtiéndose en letra muerta, porque una de las primeras cosas que hace Fidel Castro es empezar a fusilar y ejecutar a todos aquellos que eran considerados cómplices del régimen de Batista. Además empieza a tomar medidas económicas bastante fuertes, de reformas agrarias muy importantes, un plan de nacionalizaciones muy fuertes. Claro, en ese momento Estados Unidos tenía inversiones en toda Cuba. Por la distancia lógica, Estados Unidos era una especie de padrino, podríamos decir, de Cuba, con los principales negocios cubanos muy vinculados a Estados Unidos. Eso lleva a que Estados Unidos tome a su vez medidas muy fuertes de sanciones cada vez más grandes contra Cuba. Y cuando en el 60
Castro avanza con nacionalizaciones masivas de petróleo, de refinerías, ¿no? De industrias, distintas empresas de propiedad estadounidense. Bueno, el presidente Eisenhower impone un embargo económico, que primero fue parcial y después terminaría siendo total sobre Cuba. Ese embargo sería vital para Fidel Castro, porque está claro, fue un problema, porque implicó que las empresas estadounidenses ya no podían venderle directamente a Cuba, lo cual generó problemas económicos fuera de toda discusión para Cuba, pero por sobre todas las cosas, le dio un pretexto que, fíjate vos, 60 años después, sigue funcionando para buena parte de la izquierda, porque si Cuba pudo sobrevivir tantos años fue, entre otras cosas, porque la decisión que tomó Fidel Castro fue aliarse completamente con la Unión Soviética, decir que en realidad siempre había sido comunista y copiar el modelo de control político y social que, sobre todo, Stalin había llevado adelante la Unión Soviética. Ya en ese momento era Khrushchev el jefe de la Unión Soviética, y convertir completamente a Cuba en un estado que básicamente vivía de lo que le subsidiaba la Unión Soviética. Ahora, lo importante aquí es que bajo el pretexto de el embargo, que recordemos, nunca se le dice embargo, siempre los cubanos y quienes defienden a Cuba hablan de bloqueo, cuando no es un bloqueo. Un bloqueo sería, por ejemplo, algo que le hizo Rusia a Ucrania, por ejemplo, durante buena parte de la guerra, es que yo establezca un perímetro a través de embarcaciones que rodeen a la isla y que impida que entre y salga cualquier mercadería. Eso nunca lo hizo Estados Unidos. Lo que hizo Estados Unidos es un embargo, que básicamente es, si vos sos una empresa que comercia con Estados Unidos, no podés comerciar con Cuba. Ahora, Cuba fue siempre libre de comerciar con el resto del mundo. Ahora, fíjense lo interesante, ¿no? Porque supongamos que el embargo podría ser una justificación para la pobreza de Cuba, la pobreza y la miseria en la que viven la gran mayoría de los cubanos, que los ha llevado a escapar y a ir al exilio durante tanto tiempo. Pero ¿cómo podría ser el embargo una excusa para la persecución, para el arresto de todo el que piensa diferente, para enviar a cárceles comunes a personas que sencillamente escriben un libro diferente, que no se alinean al discurso oficial? Es muy interesante aquí. Yo les recomiendo a todos que lean Antes que anochezca, novela donde el escritor cubano Reinaldo Arenas cuenta su vida, una vida asignada justamente por la persecución en Cuba, porque, entre otras cosas, Reinaldo Arenas era homosexual. Era anticomunista, en realidad había apoyado la revolución en sus comienzos, pero después se vuelve anticomunista y era homosexual, y la homosexualidad era perseguida por el régimen. ¿Cómo el embargo, si querés llamarlo bloqueo, puede ser una justificación para perseguir homosexuales? No hay una respuesta. Sin embargo, nunca le interesó en lo más mínimo al régimen cubano hacer ningún tipo de esfuerzo por abrir el juego democrático. Más bien todo lo contrario. Lo que sigue haciendo hasta hoy es reprimir, controlar y cercenar la vida de la gran mayoría de los cubanos que viven en la miseria absoluta y que son víctimas y son presos, porque ni siquiera pueden salir del país sin que su vida corra peligro. Esta es la realidad de una Cuba donde, sin embargo, han pasado tantos años y buena parte de la izquierda, sacando algunas excepciones por supuesto, sigue defendiendo, porque considera que defenderla es una forma de defender sus ideas. Lo reiteramos, lo que planteamos al comienzo. Si no hay una izquierda que defienda la democracia y los derechos humanos independientemente de quienes sean los que los vulneren, si no hay una derecha que defienda los derechos humanos y la democracia independientemente de quién los vulnere, difícilmente podamos tener democracias y derechos humanos estables en la región.